entonces estamos en el aire. Hola, ¿cómo les va? Están escuchando El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Hoy nos acompaña en el estudio el poeta Unai Rivas Campo, escritor de un libro de Ediciones Diotima. Hola Unai, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, señorita? Pero muy bien, gracias por lo de señorita, me honra. En el control nos acompaña Hernán en la parte técnica. Ediciones Diotima y Federico Vilar están en la producción. ¿Y quién les habla? Esta señorita por el día de hoy, Graciela Escarlato, en la conducción general. Bueno, como les decía, dos invitados excelentes hoy. En la primera entrevista tenemos a la escritora, periodista, sumamente reconocida, Alicia Duhovne Ortiz. ¿La tenemos, Hernán, en línea? Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Ella no va a salir en video? No. Hola Graciela, ¿cómo estás? Ok. A ver, espérate Alicia, que no escuché si me contestaste. Alicia, ¿estás ahí? Yo estoy ahí, sí, ¿no me oís? No, recién Estoy no ahí, tenía sí. los auriculares y no podía escucharte. Un placer, Alicia Bueno. Duhovne, muchísimas gracias por trasnochar, por quedarte hasta tan tarde allá en París para poder No es tan tener tarde, esta entrevista. Bueno, te vamos a presentar, no es necesario, siempre lo digo de los escritores que vienen porque son todos queridos y conocidos por el público, pero corresponde, ¿no? Alicia Duhovne Ortiz es periodista y escritora, hija de la periodista Alicia Ortiz y del escritor Carlos Duhovne y sobrina del intelectual León Duhovne. Sí. ¿Qué familia, qué impronta en la literatura y en la escritura? En el 78 se fue a París como corresponsal del diario La Opinión en Europa. Ahí se radicó en Francia. En 1976 y 77 escribe Para todo es historia. Recibió una beca de la Fundación Guggenheim en 1986. Fue galardonada con el premio Conex, atenti acá, Diploma al Mérito del 2004 y el Conex de Platino del 2014. Como periodista trabajó en La Opinión de Buenos Aires, La Nación, Argentina, Excelsior, México, La Vanguardia, España, Le Monde de Francia y también se desempeñó como consejera literaria para la editorial Gallimard entre 1978 y 1995. Su último libro es Andanzas, lo tengo acá, son 3 novelas, es un libro maravilloso de experiencias, historias de vida, de decisiones tomadas con el mayor encanto, pero también la mayor responsabilidad. Es una trilogía autobiográfica compuesta por los libros El agujero de la gitana, Las perlas rojas y Aguardiente. El árbol de la gitana. Perdón. Entonces está mal copiado de mi fuente, lo siento mucho. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Alicia. Al contrario. Yo te quería preguntar por esta obra enorme que es Andanzas, que presentamos hoy. Habla de tu vida. ¿Querés contarnos cómo nace el proyecto de estas 3 novelas? Nace primero El árbol de la gitana como una novela independiente de autoficción, después hablaremos de la autoficción, que fue recibida por la prensa y los lectores como lo que yo misma pensaba que era, como un libro independiente. Más adelante, en el 2005, lo empecé a escribir apenas llegué a Europa, es decir, que es una larga escritura, un largo proceso de escritura. En el 2005 escribí la segunda parte, que es las perlas rojas, y pensaba que con eso había terminado, y no, porque me quedaba algo en el tintero. Entonces, muchos años más tarde, me fui a vivir al campo, a un caserón perdido en el centro de Francia, donde estuve 11 años en el aislamiento más absoluto, al lado de un bosque, viviendo con una gata vieja, y ahí empecé a escribir sobre lo que estaba viviendo en esa casa. Y cuando terminé ese texto que se llama Aguardiente, porque yo hice aguardiente con las ciruelas de mi jardín, me di cuenta de que no era un libro independiente,
y de que tenía que encarar el trabajo titánico de juntar los 3 textos. Titánico porque volví a los anteriores, los reescribí, yo ya no escribo de la misma manera, no soy la misma persona, es decir, que ahí había un trabajo de reescritura muy importante, muy fuerte, y porque tenía que juntar esos 3 textos de modo que tuvieran una cohesión, ¿no? De modo que no fue una decisión tomada de entrada, sino que el libro se fue imponiendo por sí solo, como trilogía. Como trilogía, y en realidad, ahora que vos hablás de una reescritura y de que al abordar de nuevo esos textos vos ya eras otra persona, sin embargo la unidad de los 3 textos es patente, ¿no? Claro, pero en Aguardiente yo ya soy... Aguardiente es el libro de mis 80 años. Ujú. No escribo, no pienso de la misma manera que a los 30 o 40. Y además estoy viviendo una experiencia muy rara con la que siempre había soñado, que es la soledad total en el campo. Ujú. De modo que es otra escritura y además estoy volviendo al comienzo de todo. Yo empecé siendo una poeta que escribía sobre la naturaleza, una especie de mística de la naturaleza, una naturaleza soñada porque soy de ciudad y me quería dar a mí misma el regalo de conocer la naturaleza de verdad. Pero Mm. estoy volviendo a mis poemas de los 30, de los 20, 30 años en relación con la naturaleza, con los animales, con las plantas, de modo que es todo, es un último círculo. Digamos que la historia, mi historia, está escrita, como la de muchos de nosotros, vivida y escrita en círculos, ¿no? Yo pongo como epígrafe, uno de los epígrafes de Andanzas, es una frase de la rabina Delphine Orvilleur, que dice que en hebreo no existe la palabra vida, Jaime, no existe en singular sino en plural. Ujú. No vivimos una vida sino muchas y que además ni siquiera son sucesivas sino entretejidas como en un tapiz y que los nudos del tapiz se deshacen cuando contamos nuestras historias. Es hermoso, hermoso eso que estás diciendo. Tengo una preguntita para Hernán, nuestro productor. ¿Se puede escuchar la palabra de Alicia en nuestros altavoces? ¿No? Para que se pueda escuchar en internet. Bueno, no se puede. Ok, ok. Bueno, Alicia, yo te quiero preguntar acerca de la ficción, la literatura del yo y la autoficción. ¿Dónde te sentís más cómoda en este momento? Si por literatura del yo entendés la autobiografía, bueno, nosotros pusimos con los editores de Equidistancias trilogía autobiográfica porque de entrada en el título no se podía poner trilogía de autoficciones, pero no es una autobiografía en el sentido de que la autobiografía es prácticamente imposible, sería una especie de larguísimo diario íntimo en el que uno fuera contando prolijamente todo lo que le pasa, lo que le pasó y lo que le está pasando. La autoficción, para mí, la autoficción tiene como sentido no el hecho de que esté inventando cosas. Ujú. Yo no estoy contando historias que no haya vivido, todo lo que he vivido, inclusive estoy contando mucho menos de lo que he vivido, pero lo ficcional está en la elección de ciertos momentos de mi vida y no en otros. Ahí Claro. está la ficción. No se puede contar todo, por supuesto que quedan huecos, pero por algo de pronto yo me decía, pero si esto ya lo conté, ¿por qué lo cuento de nuevo? Pero lo cuento de nuevo y no lo cuento de nuevo, es otra cosa porque lo estoy viendo desde otro lugar, desde el lugar, repito, de mis 80 años, que es un lugar maravilloso, porque se ven las cosas con una distancia que uno no pudo tener antes. Y la estoy contando entonces en círculos, con distancia, pero no son repeticiones, son cosas que tenía absolutamente que contar de nuevo y de pronto me digo, ¿y esto qué es tan importante? ¿Alguna otra cosa? ¿Por qué no la conté? ¿Y por qué cuento 2 o 3 veces lo que aparentemente es lo mismo? Respuesta, por algo será, porque yo me dejo escribir por el Ujú. texto.
Hay una imagen que repito a menudo, la de un caballo que yo montaba en una provincia serrana del norte, un caballo cumbreño que sabía bajar a los altos por escalones de piedra al lado de un precipicio y había que dejarle la rienda casi suelta. Ujú. En ese momento yo tenía 20 años y me dije, claro, la escritura es así. El texto, como el caballo, sabe lo que yo no sé. Hay que dejarle la rienda casi suelta. Ok. Bueno, y con respecto justamente a esto que estás hablando, yo te quería preguntar esto puntualmente, ¿cómo interviene la ficción ahí? Si en esos huecos de la memoria la ficción juega algún papel, si lo hace o si aparece como juego, como una necesidad de la trama o no aparece. Como juego, en mi caso, aparece siempre, porque no puedo contar cosas tremendas que me han Mm, sucedido a mí y a mis antepasados, porque yo me remonto a siglos atrás, vengo de familias muy viejas cuyas historias conozco, y en mi propia vida no todo fue maravilloso, como podrás imaginarte, mm, soy una exiliada. Eh, Estoy contando todo eso, pero nunca en forma patética, sino no. con humor. El humor para mí es necesario, el juego es necesario. Soy una gozadora de la escritura, tengo una escritura hedonista, así esté contando historias tristes, duras. Me divierto escribiendo, gozo escribiendo, de modo que sí, el juego está siempre presente para Mm. mí. Voy a leer un pequeño fragmento de la novela para que te conozcan y que tiene que ver un poco con esto y que me pareció delicioso. Dice, en enero de 1582, a una bruja llamada Guilhelmet la quemaron en la lomita de los Cuatro Pilares, donde se levantaba el cadalso, hoy reemplazado por un tacho que es de desperdicios, esto lo aclaro yo, y la cruz, mientras que yo, en abril de 2011, me instalé a escasa distancia de esas antiguas quemazones cuando ya florecían en el jardín las rosas. Si Guillermet seguía dando vueltas como humo, en pena nunca la vi, aunque en secreto esperaba que flotase por los rincones un polvito, una vislumbre, un barrunto de bruja, ¿no? Es hermosísimo, Alicia. Bueno, volviendo un Es poco a el tus comienzo de Aguardiente, sí. volviendo un poco a tus experiencias, el exilio y el hecho de vivir entre dos lenguas, el francés y el español, ¿vos sentís que eso de alguna manera afectó tu escritura? ¿Hubiera sido otra de no vivir entre dos o más territorios y lenguas? Eso no lo podemos saber, que hubiera podido ser. Lo que Mm, fue es que el español sigue siendo mi lengua materna, visceral. Yo me ujú, considero la heredera de una viejísima lengua que se enriqueció a lo largo de los siglos, sabrosa, picante, la lengua mm, que me legó mi madre, escritora, y mi familia, mis tías, que hablaban bien con gracia. Eh, Soy la heredera de esa lengua y es la lengua en la que me divierto, con la que gozo. Al pasar al francés, jamás para una novela, eso no lo haría nunca porque una novela tiene que venir de las vísceras. mm, Entonces, ujú. he pasado al francés, por ejemplo, para mi biografía de Vaperón, increíblemente, Claro. y para otras biografías. Puedo escribir un texto más estudiado, más serio en francés, y ahí soy otra persona y tengo dos cabezas, es como si tuviera dos cabezas, ¿no? Pero el francés me ha servido para el español en cierto sentido, porque cuando llegué a Francia yo empecé a escribir en francés y me corregían porque todavía no escribía del todo bien, ahora tampoco, o trabajaba con los traductores, y que me hacía una pregunta muy extraña y muy francesa. ¿Y esa idea de dónde sale? No tengo la menor idea de dónde sale esa idea, salió. Bueno, ahora sé lo que sabe cualquier estudiante de bachillerato francés: ordenar el pensamiento. Es decir, que el Ajá. francés me ha servido para ordenar el pensamiento.
Qué excelente eso que decís, que es la primera vez que lo escucho y es, las lenguas tienen una lógica que impregna el pensamiento, ¿no? A eso te referís. Ujú. Sí, así es. Bueno, Alicia, vos sabés que nosotros, Ediciones Diotima, es una editorial y hacemos el programa de radio para oyentes que son escritores o que están en vías de serlo, que lo quieren ser. Entonces, esta pregunta es pensando en ellos, ¿no? ¿Cómo se trabaja, cómo se investiga cuando se está haciendo un texto tan enorme como la biografía de Eva Perón? ¿Se busca la imparcialidad? ¿No? ¿Se trabaja con la subjetividad, con ambas? ¿Cómo es ese trabajo de la hemeroteca, del archivista, del escritor que además imagina? Claro, se busca absolutamente la imparcialidad en una biografía. Hay una diferencia abismal entre una biografía y una novela histórica, por ejemplo. Ujú, Cuando a mí me dicen que he escrito biografías noveladas, me quiero morir de rabia, porque eso no existe. Existe la biografía y existe la novela, histórica o no. ujú, Yo no tengo derecho como biógrafa a entrar en la cabeza de mi personaje. Yo ujú. no puedo afirmar, Evita sintió o pensó tal Claro, cosa o tal son otra, hechos, sino ¿verdad? determinados testimonios o documentos, puedo llegar a la conclusión de que Evita sintió o pensó esto. Es decir, estoy afuera del personaje, ¿no? Ujú, Y eso significa una óptica diferente, totalmente diferente de la que se puede tener con una novela histórica en la que también puede haber una enorme investigación, un trabajo de investigación, pero donde yo tengo derecho a meterme en lo que pensaba Anita Garibaldi, la Madama Lynch, mm, África de las Heras, Teresa de Ávila, y no vamos a parar con la enumeración de las infinitas, más o menos ujú. unos 40 personajes en general femeninos de mis novelas, en los que sí he podido meterme en su piel, en sus pensamientos, en una biografía nunca. Mm. Bueno, y ahora que hablas de tus personajes femeninos, yo pienso en tu mamá y en su feminismo y bueno, ¿cómo fue ser la hija de una feminista y cómo fue tu relación con el feminismo? Bueno, yo fui educada en los sagrados principios del feminismo, lo que significa que a los 15 años, como toda adolescente, estaba harta de lo que me enseñaban, ¿Te estaba revelaste? harta del feminismo, y como además había sido educada en una especie de no lugar, mis padres se habían ido del Partido Comunista en el año 46, mi casa era totalmente solitaria, y yo creí que el problema en relación con la mujer estaba solucionado porque la que se lo había ganado era mi mamá, la Mm, luchadora, la batalladora, la verdadera feminista era mi madre y mi padre era un camarada. Yo viví eso en mi casa y cuando salí al mundo real, me encontré con el machismo, con el patriarcado, claro. con todo lo que mi madre decía y yo no le creía y a partir de ahí me hice feminista, pero en mi casa yo tuve un momento de rechazo, de revuelta contra lo que me decía mi madre, porque lo que yo estaba viviendo en mi casa era la sociedad ideal, y al Claro. salir me encontré con una sociedad que estaba muy lejos de ser ideal, desde el punto de vista de la mujer. Desgraciadamente, desgraciadamente. Em, Sí. bueno, Francia como país de acogida, su ambiente cultural, sus editoriales, ¿qué aporte sentís que hizo en tu carrera como escritora y por qué luego huir de París al campo? Bueno, la llegada fue extraordinaria porque a los 6 meses firmé el contrato para una novelita, una primera novelita que en la Argentina se llamó El Buzón de la Esquina, que no existe más, está agotada, de los Ujú, años 70. Bueno, la publiqué en el Mercure de France, que es una editorial muy, muy importante del grupo Gallimard. Y a partir de allí todo fue a la vez difícil y extraordinario. Fue la montaña rusa, fue difícil la supervivencia, sola con una nena de 13 años, pero al mismo tiempo empecé publicando en editoriales muy importantes como después Gallimard y después Grasset,
que me dieron, fue una ancha avenida hacia editoriales del mundo entero. Yo tengo 22 traducciones de algunos de mis libros y creo que eso en aquel momento se debió a que yo vivía en Francia. Ahora muchos escritores argentinos que siguen en la Argentina publican y tienen un éxito enorme en el mundo entero. En aquel momento todavía no. Bueno, esa fue mi relación espléndida durante muchos años con editoriales importantes y después me harté. Me harté de las ciudades, me harté de los editores, me quise dar a mí misma el regalo de la soledad y fue muy importante esos 11 años. Después me tuve que volver a París porque me pasó algo absolutamente imprevisible y es que envejecí. Yo no estaba planeado, pero bueno, sucedió. Entonces me tuve que volver a la ciudad para estar cerca de mi hija y de mis nietas, pero me harté de las ciudades y de todo lo que yo sentía de insoportable en relación con el negocio editorial. Eso te voy a preguntar justamente ahora. ¿Cómo ves el mundo editorial actual en el extranjero y en la Argentina? ¿La industria ha fagocitado la magia del libro? ¿Es más un negocio de tipo aséptico que una función cultural, humana? ¿Qué pasa con el negocio y con lo que se está editando, ¿no? ¿Qué pensás? La palabra negocio lo dice todo. Yo asistí a la degradación de ese negocio, que se ha convertido en algo brutal, en algo despiadado. Las grandes editoriales son máquinas de picar carne de escritor. Entonces, antes, cuando llegué a Francia, nadie se hubiera animado porque tenían mejores maneras que ahora. En todas partes las malas maneras, las buenas maneras han desaparecido. A nadie se le había ocurrido preguntar como ahora, ¿cuántos ejemplares publicaste del libro anterior? Bueno, ahora lo preguntan. Claro. Ese lado despiadado me cansó y de todas maneras seguí publicando. Mientras estaba en el campo publiqué 5 libros más. Pero me espanta el derrotero que sigue el negocio editorial, ¿no? Estamos llegando a momentos en los que, como en Estados Unidos, realmente para publicar un libro hay que haber publicado 60.000 ejemplares del libro anterior. Claro, es tremendo. Bueno, como periodista te quiero preguntar precisamente esto, ¿no? Hablábamos del mundo editorial, pero ¿qué pasó en el periodismo? Porque la sensación que tenemos es que se están borrando los límites entre periodismo y ficción, ¿no? La vieja objetividad se ha convertido en pura subjetividad y opinión. ¿Qué pensás al respecto? ¿Es un espanto, como creo yo, o no? Bueno, personalmente, como siempre he sido bastante arrogante, empecé haciendo periodismo a los 26 años y escribía en primera persona. Era la periodista del yo. Nadie me conocía, nadie tenía la menor idea de quién era yo, pero yo escribía en primera persona. Es decir, que siempre fui subjetiva. Nunca hice los reportajes, preguntas-respuestas, sino que eran diálogos en los que yo me metía. Bueno, esto es una cosa. Y que relaciona justamente al periodismo con la literatura y me parece que puede ser interesante, me parece que puede dar imágenes de los entrevistados mucho más sutiles y profundas que con el viejo esquema de pregunta-respuesta. No, lo que está sucediendo ahora es grave porque estamos en el mundo de las check news. De las Es decir, las falsas noticias, al punto de que como no se sabe qué es real y qué no es real, bueno, la guerra que estamos viviendo en Europa es la prueba absoluta de que, bueno, esta noche, por ejemplo, estaban hablando de que Rusia minó la central atómica de Zaporilla. ¿Es cierto o no es cierto? Yo preferiría saberlo, saber si es cierto o no, pero nadie lo puede decir. Y hay en el diario francés que yo leo normalmente, Liberación, una sección entera que se llama Check News, es decir, chequear
si una noticia es real, no afirmar sucedió tal cosa, sino ¿será cierto que sucedió tal cosa? A mí esa incertidumbre, que no tiene nada que ver con la subjetividad, sino con el mundo de las falsas informaciones, me da terror. Bueno, Alicia, ha sido un placer charlar con vos. Tenemos mucha curiosidad por saber qué estás escribiendo ahora, qué se viene. Bueno, ahora se viene algo muy raro porque entre tanto me puse a pintar durante el COVID en el campo, volví a una vieja pasión de mi adolescencia, y lo que estoy preparando es un ensayo personal, como dicen los ingleses, sobre la Gioconda. Hay infinidad de tesis distintas sobre la Gioconda. Mi libro se titula Los nombres de la madre, porque la Gioconda era una madre, y hay una cantidad de nuevas versiones contradictorias entre sí. Son 4 nombres, que todos esos nombres representan a la Gioconda, y hay en particular un tercer capítulo, lo tengo todo perfectamente claro en mi cabeza, un tercer capítulo que habla de los cabalistas del Renacimiento, cabalistas hebraicos del Renacimiento, entre los cuales estaba este muchacho Leonardo da Vinci. Es interesantísimo. Bueno, ¿cuándo estará listo? Lo queremos empezar, lo queremos leer urgente. No, urgente no va a ser, ahora voy despacio. Recién lo estoy empezando, o sea que ahora no hay ningún apuro. Yo tenía mucho apuro con Andanzas, tenía mucho miedo de no poder dejar lista y publicada la obra de mi vida, porque Andanzas es la historia de mi vida y es el libro para mí más importante que he escrito. Ahí está publicado, está inclusive salvado porque está en ebook. Si uno lo quiere leer en ebook, está, porque el papel se muere, pero la tecnología nos rescata. Bueno, eso ya está, ahí estaba apurada. Ahora la Gioconda tiene todo el tiempo del mundo para esperar. Me parece muy bien. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por tu calidez, por tu saber, por todo lo que hemos aprendido hoy escuchándote, y bueno, por trasnochar y por tener la generosidad de venir esta noche. No, al contrario, no vine, me quedé en mi casa. Pero te quedaste despierta. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Para despedirte pensamos en una canción que tiene que ver con París, que es La Vie en Rose de Edith Piaf. Ay, qué lindo, bueno. Un abrazo grandote. Ojalá fuera siempre en rose. Un abrazo, Graciela, gracias. No, gracias a vos. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Y volvemos con Unai Rivas Campo. Vamos a contar que él es poeta, es psicólogo, es vasco argentino, ¿no? Se siente argentino aunque nació en el País Vasco. Ha publicado 2 libros de poesía. Uno de ellos tenemos el placer de tenerlo en el catálogo de Ediciones Diotima, que es Instrucciones para no morir.
Para conocerlo un poco le vamos a hacer una pregunta un poco extraña. ¿Por qué poeta y no mago o cantante o animador? Algo que tenga que ver con el entretenimiento. Mirá, magia intenté aprender de manera amateur y de manera autónoma, por así Ajá. decirlo, pero siempre fui bastante torpe, así que me interesaba más la parte teórica de la magia. Eh, Cantante, estuve en una banda de rock malísima, terrible. De hecho, yo creo que mi estadía en esa banda predijo lo que iba a ser después, a ser la muerte del rock, ¿no? Como fenómeno juvenil. Era terrible, no me olvido más. Me acuerdo que me juntaba con esos tipos y nos juntábamos y lo único que hacían era hablar de precios de instrumentos Ok. y de minitas, las minitas que nos vamos a levantar. Era realmente unas peores experiencias de mi vida fue Mira, estar ahí. y la música nada, de música no se hablaba. La música que hacíamos era una mierda, Ok. perdón por la palabra, No, era, tranquilo, está todo era bien. deficiente, era deficiente. Me acuerdo de hecho que el cantante, que era un tipo que la había supuestamente pegado en los 90 con algo parecido al hip hop, o eso él creía, Ajá. tenía un tema horrible que cantaba como el tipo de la renga, pero era como muy meloso, casi arjonesco. Ok, Y era, qué mezcla. el tema me acuerdo que era siéntelo en tu corazón, siéntelo, es pura pasión, dímelo, tú sabes cuánto te amo yo. Era un horror. Horror, Y yo ahí horror. lo seguía con el bajo, ¿no? Y el tipo me dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo necesito un bajista como vos, ¿entendés? Vos toca lo que hay que tocar ni una nota más. No, porque el bajista no puede tapar al cantante que soy yo, que es la estrella. Ah, bueno, la tenía muy clara, su ego estaba muy arriba, la Yo iba todos los autoestima. días pensando, ¿qué estoy haciendo acá? Supongo que al final del día, si escribo poemas, que es a lo que más me dedico en términos profesionales, entendiendo profesionalidad como ponerle una fe, es decir, ponerle un tiempo, ponerle un laburo, creo que también es porque es el medio de expresión donde más he podido desarrollarme, más suerte tuve de desarrollarme, y también creo que te reconozco que creo que de todos los medios artísticos siento que es el que más tiene, donde más tenemos por descubrir. Ok, estoy de acuerdo, sí. Bueno, vamos a mostrar a cámara el libro de Unai. No sé si podemos hacer ahí Ahí está. Bueno, mírenlo, se llama Instrucciones para no morir, que tenía otro nombre, Instrucciones para no morir ahora, había como una inminencia, ¿no? Léelo ahora porque las instrucciones son para allá. Pero muy atinadamente quedó Instrucciones para no morir. Es un bello libro, no se lo pierdan. Está en Cúspide, pídanlo. Hoy te voy a hacer una pregunta que creo que puede llevar alguna polémica, ¿no? Vos te he escuchado decir de que la poesía es entretenimiento. Y la pones a la altura de la historieta, por ejemplo, del cine comercial. ¿Por qué sentís que es así? ¿Estaría a la misma altura ponerle en Nippur de Lagash con Poemas Humanos de Vallejo, por ejemplo? A ver, cuando yo pienso en piedra negra sobre una piedra blanca de Vallejo, y habla de París con aguacero. Ah, sí, moriré en París un jueves, moriré un jueves en París con aguacero, lo sé. De ese día ya tengo el recuerdo, algo así, es hermoso. Bueno, cuando te escucho recitarlo, primero me doy cuenta de que cuando lo leíste te impresionó, te quedó guardado en la memoria, nos quedaron a ambos desde lugares distintos, los versos guardados en la memoria, nos importó, y por supuesto en medio de eso también nos entretuvo. Yo Sí. no estoy nunca diciendo que la poesía es entretenimiento. Lo que estoy diciendo, y creo que a veces creo que es algo que tenemos que tener en cuenta aquellos que nos dedicamos a la escritura de poemas, es que no podemos dejar el entretenimiento de lado cuando hablamos de poesía.
que mientras el cine tiene un área incluso comercial, y que lo tiene, incluso grandes películas además entienden que deben entretener también o además, e incluso gracias a esas películas que pretenden entretener también tenemos a Jodorowsky haciendo cosas extrañas, por supuesto que sí, donde tenemos a gente, no sé, tenemos a músicos, tenemos a Tchaikovsky, y creo que también Tchaikovsky, además de ser un auténtico genio, Beethoven, estos tipos también pensaban en que su música pudiera ser escuchada en una cafetería. Me parece que simplemente haberle sacado el concepto de entretenimiento a la poesía, lo que ha hecho es amputar un pedacito de conexión con el lector. Entiendo, me parece bien que lo expliques. También la otra pregunta que te quisiera hacer es que a veces el lector va a buscar entretenimiento al cine, pero a la poesía va a buscar verdad o belleza, no necesariamente entretenimiento. Pero me da la impresión de que vos te referís a la claridad. No puede entretener o no puede decir una verdad una poesía críptica cuyo mensaje no se entiende. Al final del día, creo que todo está bien para mí siempre y cuando esté bien ejecutado. A ver, hay autores, el otro día un muchacho que conozco del grupo de La Boca, que se junta a veces con nosotros, Rodrigo Espinosa, que les recomiendo que lo busquen por ahí, tiene una poesía surrealista donde los versos colaboran para construir una serie de imágenes con un profundo sentido afilado. Es decir, todo el tiempo estás volando como una especie de viaje lisérgico, pero todo el tiempo sentís que sabes a dónde te están llevando, que no están poniendo una cosa al lado de la otra que nada que ver. No es Arjona, digamos. Y insisto, hay elementos de reflexión, hay elementos de verdad, por supuesto que sí, pero quizás eso a veces nos ha hecho espantar al lector, porque dices, ok, perfecto, claro que el arte, incluso cuando tiene potencia, y en la poesía más, es decir sin contar ni explicar. Bueno, si en poesía estás en decir sin contar ni explicar, eventualmente se entiende cuando se dice que en la poesía hay algo de orden de la verdad, porque no tenés el cuento de contarte una historia que te la tape o que te entretenga y quizás no te diga nada abajo. El poema está obligado a decir eso. Eso me parece interesante que lo digas. Ahora bien, insisto, sí me parece que y creo que además es legítimo que el lector, que le digamos al lector que tiene derecho a pedírnoslo, que diga, che, pará, se puede escribir muy bien sin que el lector diga, no, me aburrí, me embolé. No, che, si te embolaste. A mí, si alguien que lee algo mío se embola, bueno, quizás si uno justo se embola uno, bueno, no sé, pero si todos los que leen lo que yo hago se embolan y les da culpa, quizás estoy haciendo algo mal. Sí, claro. Sí. Bueno, Instrucciones para no morir. Ese es el título de tu libro. Contanos cuál es el hilo conductor, cómo nació, qué pasó, por qué ese título. Bueno, yo tenía un libro anterior, El Ángel Negro. Ángel Sucio. Perdón. Es tu nick también, sí. Sí. Tenía una franquicia, un multimedia de cosas de Ángel Sucio. Pero bueno, aquel primer libro que tardé como, no sé, fácil 5 años en escribirlo, una cosita así, viste, chiquita, pero bueno, y aún así creo que sobraron poemas de ese libro. Y además en ese primer libro había una cuestión mía de intentar y de trabajar varios estilos de escritura distintos como un desafío personal, que ya en este libro lo que me empezó a pasar es que, bueno, perfecto, ya conocía, podía aprender o había sentido que dominaba ciertos elementos del surrealismo, quizás de algo del realismo más sucio, de repente, digamos, de cuestiones más de orden rítmico, que acá en la Argentina, por cierto, quien lo ha trabajado muy bien ha sido Carolina Lesta, pero también, ojo, Costantini, ese poeta que a mí me encanta, argentino. Pero bueno, en ese orden de cosas, Instrucciones para no morir fueron una serie de poemas ya con una voz más propia de, che, vale, esto es lo que quiero decir, lo quiero decir así, en ese sentido. Con más conciencia artística o estética de lo que y del mensaje. Con más tranquilidad, a veces en mi propia exigencia de, vale, mira, ya no tengo por qué intentar escribir este tipo de poema a lo whole, porque en algún punto ya está.
Ya, ya lo intenté y me salió como me salió, mejor, peor, pero ya lo intenté. Sí, bueno, ahora la tabaquería, ya lo intenté, sí. En gran medida el primer libro era buscar, aprender, incorporar, robar todo lo que pudiera esos grandes poetas que admiraba y envidiaba, por supuesto. Y en esta vez fue más, quiero decir esto, la verdad que... Tu voz más auténtica, ¿no? Encontrarla y poner la carne al asador. Sí, una voz además mucho más, si hablaba aquí nuestra compañera con mucho tino, ¿no? Que ella hablaba del caballo que te va llevando. Bueno, a mí me gusta ser el caballo y tomar las decisiones, es decir, en los dos lados. Bueno, perfecto. El caballo te lleva, si dejas la rienda suelta. Bueno, yo quiero ser el caballo. O sea, ni jinete ni caballo, quiero ser el caballo y tomar mis propias decisiones y ser caballo al mismo tiempo. Lo cual implica que estoy mucho más relajado cuando en vez de arrojarme a una vorágine y ver qué poema sale mientras me raspo contra la roca, decir, bueno, perfecto, listo, hay algo que me está pasando y voy a tratar de construir el mejor poema posible con esto. Y me hago cargo. ¿Estás escribiendo ahora? Sí, cosas todavía bastante malas, nada. No sabemos, no las hemos leído, no sabemos. No, pero son bastante malas, son bastante malas. Bueno, mira, lo que te quiero preguntar ahora es, yo me quedé, cuando vos nos diste el título, me quedé pensando mucho en ese título. ¿Necesitamos instrucciones para no morir? ¿Vos sentís que este mundo se está cayendo como a pedazos y que para resistir hacen falta instrucciones para seguir apreciando la vida? La verdad que acá está ese momento del caballo y el jinete, ¿no? Donde en algún punto quizás es uno de esos poemas de una forma distinta como venía escribiendo, en cuanto a un mensaje corto y contundente, donde de repente ese poema parecía que se apropiaba de cierto corazón o núcleo como título del libro. Y eventualmente sí me fui un poco dando cuenta que las líneas que el libro trabaja, cuestiones como el tiempo, la llegada... actitud de la tapa, ¿no? La actitud de agobio que tiene el personaje de no sé si vos dirías de agobio, ¿cómo lo describirías? A ver, hay una cuestión... Es alguien que está pensando, ¿no? Está yo creo como ensimismado. Yo creo que la imagen alude al concepto de vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Que creo que también es lo que nos salva en estos tiempos. A ver... Estamos al horno, ¿sí? Sí, coincido totalmente. A nivel mundial estamos en una guerra que podría desatar un holocausto atómico en cualquier momento. El otro día escuchaba a un analista otanista decir que el mejor escenario para la guerra de Ucrania sería que Ucrania llegue con ayuda de la OTAN hasta Crimea y que ahí Rusia tire una bomba atómica, y que con esa bomba atómica ya ahí se mandaría a parar la guerra y que Rusia quedaría con muy mala imagen y eso beneficiaría a ucranianos y a la OTAN. Y yo decía, ¿qué carajo estás diciendo? Muere, claro, no. Pero es una bomba atómica. Claro. Y si tiras una, ¿qué sabemos si tiran dos después? Eso en macro, y en lo micro también estamos hoy en un momento de la Argentina donde es difícil encontrar la misma esperanza que yo encontré cuando llegué en 2003 a este país. Exactamente, en términos de esperanza creo que estamos muy mal, porque los horizontes que se nos presentan son abrumadores y no hay motivos como para digamos, hablando en calzón quitado, políticamente hablando, no se ven soluciones a largo plazo, planes que motiven una esperanza, ¿no? Por lo menos me parece a mí. A ver, pensando en la gente que labura, que se toma un colectivo, que va en subte, que se va al trabajo, que trabaja 12 horas, ¿qué puede esperar? Y el que se cayó del mapa, ¿qué puede esperar? Mira, a mí me pasa algo medio terrible en los últimos tiempos. Si lo pienso en términos de hasta geopolíticos, que es algo que a mí me obsesiona más allá de la poesía, la sensación que da es que el otro día el FMI admitió que le pagáramos la deuda en moneda china, ¿no? ¿Y por qué admitió que le pagáramos la deuda en moneda china? Porque si no pagábamos, se hunden. Es la deuda más grande que tiene, 70%, perdón, lo fundimos. Claro. Eso por un lado. Por el otro, a veces da un poco la sensación de que hoy por hoy la hegemonía mundial quizás no estaría para hacerle a la Argentina lo que se le hizo en 2001, lo que se le hizo a Grecia.
un poco me da esa sensación, incluso en la época del nefasto gobierno anterior, el de Mauricio Macri, no se rompieron los acuerdos con China. Entonces a veces tengo una sensación de, si lo miro en frío, digo, bueno, ojo que tan al carajo no se puede ir todo. Ahora, si yo lo miro en términos de personales, de lo que fue para mí los primeros años, los años de Néstor, los Hablemos años de del Cristina. 2001, Néstor y Cristina, ¿no? Nada, creo que hay un elemento que para mí el peronismo es básicamente ese patos griego y una dirigencia que escucha a ese pueblo y ese pueblo que se siente representado por esa dirigencia. Y en medio, digamos, los cargos intermedios, estos rosqueros que sobran, ¿sí? Que son hoy, panqueques, que hoy están acá, mañana están allá, que no se sabe, que, o sea, es difícil la fe, hoy en ¿no? En un proyecto. Hoy en este peronismo de PJ y de roscas, pues sí, esa esperanza o esa ternura que estaba deja de estar. Súmale también. Yo siempre, la verdad, que suelo compartir con gente más joven que yo porque soy muy viejo, entonces suele pasar. ¿Qué queda para mí? Bueno, tú también eres más joven que yo, Graciela. No. Para mí sí. Pero bueno, ves de repente una generación de pibes que no tuvieron, que su representación fue Macri y Alberto, que les pasó una pandemia por encima. Y donde de repente ves ese estado de vulnerabilidad a flor de piel, donde por un lado encuentras en esa desesperanza una búsqueda de esperanza agónica y una ternura que creo que en gran medida también fue formando un poco la elección del título de este libro. Ok, y seguramente de ahí, de esa vulnerabilidad y de esa juventud, quizás no lo veamos nosotros muy pronto, pero va a salir un proyecto que saque este país, ¿no? Seguramente yo creo que no puede salir de otro lado que no sea del peronismo, a mi juicio. La derecha siempre se va a la ultraderecha y siempre está pensando en los negocios, no en la gente, me parece. Pero quizás el futuro esté ahí, ¿no? La gente joven con el tiempo pase algo interesante. La verdad es que yo creo que eso va a ser inevitable. Yo hoy no tengo esperanza de acá a unos años. Es cierto, también puede haber sorpresas, como siempre, pero en los hechos es verdad que el presente no lo veo en el mejor lugar. Ahora, yo llegué a este país cuando tenías que hacer 10 cuadras para encontrar una panadería abierta, sí. Y lo vi como en poquitos años se reconstruyó. Vi como toda la gente que se iba a España a lavar copas y a presumir de que cobraba en euros, volvían ¿no? a contarnos lo bien que vivían allá. Yo vine a Buenos Aires en el 2000, te cuento esto que es cortito, y me acuerdo caminar por la calle Corrientes y estaba tan llena de banderas de remate, porque los negocios se iban, que estaba roja la calle Corrientes, era tristísimo. Claro, y después vino el 2001, eso fue Menem, ¿no? Después vino el 2001 y vino la recomposición, que fue, ahora si lo miramos ahora fue como hicieron como, no sé, magia, ¿no? A ver, en realidad técnicamente la Argentina tiene una serie de capitales culturales, eso es verdad, tecnológicos y también de recursos y, ojo, de organización política. Es decir, por algo la provincia de Buenos Aires puede hacer una mega vacunación de 15 millones de personas y la organiza en cuestión de horas, de la noche a la mañana. La Argentina hace así y se organiza mucho mejor de lo que se organiza Europa, que tiene que atravesar 10.000 procesos burocráticos inútiles para que te pongan una vacuna. Entonces, en principio yo no tengo duda de que aquello que pasó en 2001 simplemente fue hacer las cosas más o menos bien y sobre todo sí, dar una pelea a ciertos sectores de poder que tienen un precio, pero que eventualmente si queremos que este país sea la utopía del país normal, sea del cual hablaba. Sea para todos. Si ¿no? es esa utopía del país normal de la cual en su momento hablaba Néstor Kirchner, pues sí, me parece que simplemente tienes que hacer cosas un poco sensatas y enfrentar a ciertos poderes. De acuerdo en todo. Bueno, ahora te saco de ahí y vamos a hablar de tu némesis y volvemos a hablar de la poesía. Sí, vamos a hablar del objetivismo, tu archienemigo. ¿Qué pasa con el objetivismo? Contanos qué es, para los que nos están escuchando y no saben, y qué pensás vos acerca de esa forma de hacer poesía. Bueno, a ver, primero aclarar que el objetivismo no, la poesía objetivista no sería mi archienemigo. Es cierto algunos que objetivistas, digamos, entonces. No, la verdad que no, y tampoco
creo que estamos en tiempos de hablar de nombres particulares. Creo que lo que siempre conviene en estas cosas es discutir ideas. Después quizá yo en privado digo, este pelotudo me ha dado Fernet, y sí, pero a ver, a nivel público, la verdad, problemas. Pero digo, en el Problema con la policía podemos bueno, tener. Sí, Pero... no, porque he leído algunos comentarios tuyos en Facebook diciendo, hablando de la vacuidad de cierta poesía objetivista. A ver, en principio yo creo que estamos en un tiempo muy loco, y es que realmente apareció un fenómeno del cual no soy parte, pero sí soy contemporáneo, y donde a veces he compartido espacios y lugares, que es el de la poesía comercial. Resulta que por primera vez en la historia, o por lo menos por primera vez en muchas décadas, sí, resulta que las editoriales entienden que hay un mercado de poesía que se vende, donde de repente la editorial Planeta le publica a poetas de 19, 20 años libros que distribuye a nivel nacional e internacional. Ese fenómeno que surge un poco, yo creo que muy movido por Instagram en la pandemia, que se ha hecho global, creo que también ha llevado a que ciertos grupos rápidamente intenten ver cómo ponen su pie en los lugares. Bueno, en ese sentido la poesía objetivista, no, para el que no lo sepa, en principio se declara a sí misma una poesía que se queda en describir la imagen, en no buscar grandes metáforas, incluso plantea la metáfora muerto. Se plantan, y esto, aunque algunos objetivistas lo nieguen, es así, se plantan como el canon de la poesía argentina, y lo que hicimos, y sobre todo desde el grupo de La Boca, un poco sí sacamos un texto, esta poesía más instagramera, que al final es la poesía objetivista, claro. Hablar de la cosita, de la vidita de burgués, de mis vacaciones en la playa, y siempre ese final ambiguo, medio, perdón que lo diga, un poco pedorro. Bueno, sí. Creo que estaba un poco, sí, cuestionar, no como hay buenos poemas con esa fórmula objetivista, pero lo que nosotros hicimos es describir la fórmula, mira, así se escribe un poema objetivista, y si hay tiempo hasta lo podemos hacer ahora. Es un yeite, ¿no? Si vos me tirás, yo te hago un una poema fórmula. Objetivista ahora mismo. Es una fórmula. Entonces, nada, señalamos la fórmula y dijimos, basta de pretensiones de académica, de venderte como el canon de la patata, porque eso es una fórmula que bien aplicada quedan cosas muy bonitas, pero nada más. Que insisto, creo que también un poco a modo en serio, que lo pusimos con mucho respeto, pero también después a modo de burla para divertirnos un poco desde lo que es el grupo de La Boca, pues sí, creo que está bueno dar estos debates, dar estas charlas, sobre todo porque, a ver, habiendo tanta riqueza en la literatura argentina, presentar tus poemas de la vidita, de los auriculares estaban rotos, tenían cicatrices, estaban rasgados, quizás la vida sea un poco eso, algo que te llevas plácidamente al oído, que después muere lentamente, y mientras me pongo los auriculares suspiro. Ese final paja, ese final banal de nada. Bueno, poesía, poema objetivista en vivo en el instante. Que insisto, hay muy buenas cosas que pueden salir de ahí, no se trata de eso, y alguno dirá, bueno, pero este autor que viene a la tradición objetivista no hacía eso, seguro, Juan chicos. Fabián Casas tiene algunos poemas objetivos y a mí me gusta. Tiene, ¿no? que va a sacar la basura y está en ese, culo, ese. el que conoce todo el mundo. Esa es la muerte, ¿no? Salir olvidarte la llave con la basura en la mano. Quizá es la vida muerte. sea un poco eso y todo eso. Sí, a ver, nada, no me parece mal, me parece muy bien. Simplemente nada, paremos un cambio. Es más, o sea, la poesía es más que eso, ¿no? Hay más. Es eso, pero no olvidemos que es una fucking fórmula, que es un truquito, y que hay muchas más cosas que se pueden hacer y explorar. Bueno, Unai, nos quedamos sin tiempo, pero yo te quiero contar que para despedirte estuve estudiando y estuve buscando música en euskera. Y entonces encontré un tema precioso que se llama Lauteliatú, que no sé qué significa. Lauteliatú Gañán, es Cuatro Tejados. Exactamente, y es el que vamos a escuchar ahora en honor a Unai Rivas Campos. Muchas gracias, Hernán. Nos despedimos de ustedes. No sé qué pasó por acá en Instagram,
pero vamos a ir escuchando la música y cerrando el programa. Ta ziur zura eta ere bai Ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria Lauteiatu gainean ilargia erdian eta zu gorutz behira zure keia eskuetan futzara batekin Nere ana